Bueno, como muchos de ustedes saben, el año pasado tuve la oportunidad de viajar a Japón por medio de JICA, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, un mes y medio en un curso que se llamó la gestión de riesgos de desastres naturales en ríos, carreteras y puentes. Entonces, dentro de lo que estuve allá, nos enseñaron un poco qué son todos los desastres naturales que tiene Japón, que son los mismos que en México. En realidad tenemos, tienen lo que son los terremotos, que son los que más les afectan, porque están en una isla. Y bueno, tienen los otros que son pues nevadas, erupciones volcánicas, inundaciones, mucha lluvia, que lo que ocasiona son ¿mande? Sí, los aluviones, que lo que causan muchas veces son los que se ven una ladera, y como muchas de las poblaciones, como tienen muy poco espacio, ya que están muy pegados a la orilla del mar, las poblaciones tienen que juntarse muy pegados a las montañas. Se alcanza a ver aquí un poco dónde está la casa con respecto a la montaña. Entonces, cada vez que hay un deslinde de la ladera, pues muchas veces se lleva las construcciones y caminos y accesos que tienen las mismas poblaciones, ¿no? Bueno, los japoneses tienen un sistema, bueno, una cultura de escribir absolutamente todo lo que sucede. Entonces tienen registros de cantidad de muertes y personas desaparecidas causadas por desastres naturales, en específico por desastres naturales, desde el siglo XIX. O sea, tienen registros, o el primer gran registro de pérdidas humanas, desde 1847. Del lado izquierdo de la gráfica pueden ver la cantidad de vidas humanas. En el eje de las X pueden ver el año, luego sigue el mes y luego una leyenda. EQ significa terremoto, FL inundación, ST tifón y TU tsunami, ¿no? Los que más conocemos nosotros, o que se han dado a conocer internacionalmente, es bueno, ustedes conocieron lo que es el tsunami de Fukushima, que tuvo problemas con las plantas nucleares, etcétera, etcétera. Ese fue el último o el más grande que tuvieron. Sin embargo, por ejemplo, también tenemos en 1995 tuvieron un gran terremoto que se llama el Gran Terremoto de Hanshin, Hawaii, que fue en la ciudad de Kobe, muy cerca de Osaka, que es donde yo estuve la mayor parte del curso, donde se perdieron alrededor de 10,000 vidas en enero de 1995. Y luego en 1923 tuvieron el más grande terremoto que se ha registrado en la historia de Japón, en tanto magnitud como pérdidas humanas como pérdida económica. Se perdieron 142,000 vidas. Se llama el Gran Terremoto de Kanto, fue en la región de Kanto. Ahorita les voy a explicar un poquito cómo se dividen las regiones. Y bueno, con base en esto, los japoneses, que para ellos lo más importante es la vida humana más que la pérdida de infraestructura, más que la pérdida, porque eso se puede recuperar fácilmente, y las vidas humanas pues sí les cuesta un poco más, sobre todo ahorita. No, es en serio, ahorita tienen un problema porque la población se está haciendo mucho más vieja y los jóvenes ya no quieren tener hijos. Entonces quieren dedicarse a sus estudios, profesionalmente a las mujeres, entonces ya no tienen hijos y tienen una población muy vieja, y eso está generando muchos problemas socioeconómicos en Japón. Pero eso es otro tema que no voy a entrar ahorita. Una de las cosas, bueno, Japón es una isla que está dividida en tres islas más pequeñas, la de Naha, Sapporo, y bueno, esta no es Tokio, en realidad se llama Tohoku, es toda una isla grande, y bueno, la capital, como todos sabemos, es Tokio. Dentro de los registros o del Sistema Meteorológico Nacional de Japón, tienen este tipo de información, ¿no? Ya tienen ellos registrados la cantidad de la precipitación de lluvia al año, la temperatura al año por mes, y tienen bien identificada, por ejemplo, la temporada de lluvias, que es en junio y julio, la cantidad de milímetros que caen en ese mes, y en septiembre, siempre en septiembre es la zona de tifones, de tifones en Tokio, que les llegan, de 18 que se generan en el mundo, 15 pasan cerca de Japón y 3 los golpean directamente. Ese es el problema que tienen allá. Entonces han desarrollado tanto soft measures como hard measures. Soft measures son todo lo que son legislaciones, todo lo que no es tangible como tal. Y hard measures es todo lo que es infraestructura, cuerpos de apoyo, tecnologías, etcétera, etcétera. Esto es un poco de que creo que nos falta en México. De hecho, aquí en el IMT ahorita con Fernando estamos trabajando un proyecto que no es el mismo, es muy similar, porque estamos obteniendo la información de las estaciones meteorológicas que están cerca de un radio específico de las carreteras,
que podemos saber qué tanta lluvia, vientos, etcétera, afectan a esa carretera, y con base en eso poder determinar qué se necesita, si modificar la carretera, ver qué se tiene que hacer para mejorar la calidad del usuario, ¿no? Esto por un lado. Bueno, esto, imagínense que despierta, afortunadamente fue a las 6 de la mañana, imagínense que van a su trabajo a las 6 de la mañana por el viaducto en el segundo nivel del periférico allá en México, lo que sea, llega un terremoto y se cae. 6 kilómetros del viaducto cayeron de lado, colapsó completamente. Esta foto fue tomada 2 días después de que se cayó, todo el escombro y todo eso se removió el mismo día. ¿Cómo hacen esto? Ellos tienen planes pre, durante y post desastre natural. Pre son todas las legislaciones, tener preparada a la gente. Por ejemplo, nosotros como Instituto del IMT de Investigación deberíamos estar trabajando continuamente para prevenir todo esto. En 2 días todo el escombro que había caído, nada más para poder restablecer la circulación. No. Esto son 2 años, 2 años. De aquí a aquí son 2 años. De esta imagen a esta imagen son 2 años nada más. Es impresionante la rapidez con la que trabajan, porque tienen todo específico. Por ejemplo, como les digo, en 2 días removieron esto. ¿Cómo lo hicieron? Tienen convenios con todas lo que son administraciones públicas y privadas. Se cae todo esto y se activa, se manda una alerta, y todas las pequeñas constructoras regionales se meten llegan y empiezan a remover escombro. En lo que llegan las más grandes, que pueden empezar a demoler y a quitar todo esto. Como pueden ver, debido a los terremotos y a todos estos desastres naturales que tienen en Japón, podemos ver, por ejemplo, esta es una pila para el acceso al aeropuerto de Francia de Charles de Gaulle, y es una pila nada más para el libramiento, para una carretera en Japón. Pueden ver la diferencia de grosor debido a toda la problemática que tiene, ¿no? Mientras estuve allá me tocaron 6 terremotos de baja magnitud, pero bien padre. Aquí está la foto. Esto fue, bueno, como les dije, fue en enero de 1995 ese terremoto. En 1995 todo esto se destruyó, hubo liquefacción. Nos explicaron el por qué, no soy tanto de suelos, entonces no sabría decir eso. Completamente se destruyó, no había nada de esto. Eso fue en enero. En abril de 1995 ya tenían esto, en septiembre así, y en junio de 1996 estaba completamente reconstruido todo lo que es el acceso al puerto, porque bueno, ahí están casi todas las industrias están pegadas al mar, los ponen a la orilla para que no haya tantas broncas. Es un poco de la velocidad. Ahora bien, también durante el terremoto, esto fue durante un tifón. Se viene la ladera, todo esto, todo el lodo y todo esto se viene aquí. Esto era una carretera, bueno, afortunadamente aquí no había casas, pero generalmente aquí hay muchas casas también. Se tapa completamente, se corta la circulación. ¿Qué es lo que hacen? Ellos tienen este tipo de sistemas. Por ejemplo, se llama Sabodam, no hay una traducción como tal al español. Lo que son como pequeñas represas en las que, como pueden ver entre las dos laderas, pues obviamente por ahí tiene que circular el agua. Lo que hacen es redirigir ese flujo de agua, en vez de que siga por aquí, lo mandan por todo un lado a descargarlo directamente del río, para que no haya tantas broncas, no se erosione y no se venga a la ladera. Generan estas pequeñas presas en las que, no sé si se alcanza a ver, estos pequeños como alambres, esos tienen sensores. Cuando se viene un deslizamiento, llega lodo, tierra, árboles, y rompen esas líneas, manda una señal directa a los centros de gestión y de comando, y ellos emiten las alertas para la gente que pueda estar más abajo, puede evacuar antes de que pues, llegue todo y se lleve las casas, ¿no? Que ha pasado muchas veces, desafortunadamente. Ahora bien, ¿quién es el encargado de esto? Digamos que es la JMA, la Agencia Meteorológica de Japón, por sus siglas en inglés. Es la agencia responsable de contribuir a la mejora del bienestar público, incluyendo la prevención y mitigación de desastres naturales, la seguridad del transporte, la prosperidad de las industrias, actividades económicas y actividades de cooperación internacional. Nos vamos a enfocar solamente en la prevención y mitigación de desastres naturales. Estas son sus principales actividades, como les comentaba, emitir advertencias, avisos, pronósticos a corto plazo, en una semana, y a largo plazo de 1 mes a 3 meses. Lidiar con problemas ambientales globales, como el calentamiento global, el agotamiento de la capa de ozono, etcétera, y proporcionar información sobre terremotos y actividad volcánica. Déjenme mostrarles rápidamente
la página de la JMA internacional. A ver si abre. No se puede abrir. Sí, es lo que voy a tener que hacer. Algo pasó, ahí está ya. Bueno, esta es la versión en inglés de la página de la JMA. En tiempo real ellos están emitiendo todo lo que son las mediciones que tienen. Por ejemplo, ahorita esta página es de acceso completamente público, cualquier persona puede acceder en Japón. Obviamente nosotros también desde acá se puede, es completamente de libre acceso. No sé si se fijan, por ejemplo, en este primer mapa tienen que ningún tipo de alerta, ya no sea de tsunami, de cualquier tipo de desastre natural que pueda haber, no tienen alertas. Hay advisory, que es la gran parte en amarillo, porque ahorita tienen nevadas y todo eso, entonces hay muchos problemas en cuanto a eso. Es la primera parte. La segunda parte, bueno, es en tiempo real, si se fijan, aquí arriba dice que es 21 de febrero a las 22 horas de la noche, es lo que está ahorita en tiempo real, estar viendo todo el clima, si va a llover, si va a nevar, etc, etc, etc. El radar, que lo que mide es la cantidad de milímetros por hora que cae de agua, todo es en tiempo real, obviamente también satélite, tienen 3 satélites según yo nada más para esto, es el Himawari 9, 10 y 11 creo. La temperatura, todo en tiempo real, el viento y bueno, y otra vez la precipitación, ¿no? Esto es un poco de lo que creo que nos hace falta a nosotros, porque muchas veces el mismo, pero así tan en tiempo real, que lo puedas acceder tan fácil. Ajá. O sea, hay muchas fuentes no propiamente. Ajá. Entonces creo que pues muchas veces nos hace falta, por ejemplo, saber si en una carretera está cerrada por inundación o algo así, no sabemos, y hasta que estamos ahí ya sabemos que está cerrado y pues es un problema, porque se pierde tiempo y pues dinero y etc, etc, ¿no? Y bueno, el esquema para la prevención de desastres. Hay un esquema completo en el que la JMA es el centro. Los centros de gestión de desastres, el presidente sería el primer ministro, que sería como nuestro grandísimo presidente. Luego están los equipos de emergencia. Estos ahorita voy a explicar un poquito más cuáles son los equipos de emergencia. Y bueno, la JMA les da información a ellos con lo que les acabo de enseñar. Ellos obtienen información y se las mandan. Va a pasar esto, va a pasar aquello. Empiecen a tomar medidas, ¿no? Se lo manda a los ministerios, por ejemplo, a SST, así, ¿no? Ellos ya deciden, también se lo mandan al gobierno local y a la prensa, ¿no? A los medios. Y ya ellos se encargan de enviarlo, si es necesario evacuar, se emite la alerta de evacuación y se envía pues a los habitantes. Esto es un poco más lo mismo, pero a nivel de estado, por decirlo así. Igual el presidente sería el gobernador, etcétera, etcétera, etcétera. Igual se van pasando toda la información desde el gobierno hasta los pequeños municipios, ¿no? Entonces tienen un sistema de información, de transferencia de información entre niveles de gobierno eficaz, rápido y completamente transparente. Lo que sabe uno, luego se le emite en tiempo real al otro, y para que pueda manejarse todo esto de manera rápida, eficaz, y se pierda las menores vidas posibles, que una vez más repito, es lo que más les interesa a ellos, ¿no? Aquí está un poco el esquema de cómo es. Está en la observación. Este es el centro que les digo de manejo de gestión de desastres en Osaka. Es la tercera ciudad más poblada de Japón. Entonces, toda la observación de la JMA les llega a estos centros. Estos centros pueden ver, ¿saben qué? Viene un tifón, ¿saben qué? Se generó un terremoto en la costa, puede generar un tsunami de tal altitud, etc, etc, etc. Entonces ellos mandan esa información a los gobiernos locales, a la policía y a los bomberos y a los medios de comunicación. También como están muy pegados
a las costas, todas las ciudades. Un tsunami en lo que dan la alerta y eso tienen alrededor de 3 minutos para evacuar. O sea, es muy poco, por eso 3 minutos. De hecho, ahorita les voy a explicar también otra cosa del megaterremoto que están previendo. Entonces, es un poquito, ¿no? Entonces, tienen sirenas y tienen altavoces a lo largo de toda la ciudad para que tú estés donde estés haciendo lo que estés haciendo, puedas darte cuenta de que tienes que evacuar o qué tienes que hacer para pues, salvarte, ¿no? Y obviamente también, por ejemplo, en la televisión, tú estás en la casa, en la televisión, la tarde, lo que sea, te corta absolutamente lo que estés viendo y te aparece el mensaje de lo que está pasando y que tienes que evacuar en este momento, etc, etc, ¿no? Entonces tienen un poquito de esa situación. Y pues también cultura, que los japoneses en cuanto les dices corre, corren. ¿Es en serio? Sí, sí. Bueno, estas son las organizaciones que les decía. El MLIT es el Ministry of Land, Infrastructure and Transport, que vendría siendo la SCT de aquí. Bueno, ¿qué es lo que hacen? Tienen que, durante estado de emergencia, tienen que tener que restaurar, por ejemplo, los caminos de emergencia para todos los demás. Si está el incendio y por el terremoto, porque las casas son de madera y se incendian fácilmente con un terremoto, pues tienen que abrir paso para que los bomberos puedan llegar y apagar todas estas cosas, ¿no? Tienen el nombre del cuerpo, es el Tech Force. Esto no es un título honorario, no cualquiera puede ir. O sea, tú llegas, aplicas y no, pues no puedes. Gracias por participar, pero no, ¿no? Entonces ya, si te aceptan, te entrenan para que puedas tener, te dan tu celular para que te digan, ¿sabes qué? Hay una inundación, tienes que ir a tal lado y empezar a ayudar. Este se formó en mayo de 2008. También, bueno, dentro de las organizaciones también está los guardacostas de Japón, la policía, la Agencia Nacional de Policía, la Agencia de Gestión de Desastres y Fuego, el Ministerio de Defensa, que ellos no tienen como tal un ejército, sino son las llamadas autodefensas de Japón, porque debido a la Segunda Guerra Mundial no nos permiten tener ejércitos, etc, etc. Y son estas, ¿no? Y el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar. Son un poco lo que se hace. Y todas estas dependencias tienen convenios con, por decir, lo que aquí son los Oxxos. Durante un terremoto, un desastre natural, lo que sea, el Oxxo tiene como obligación repartir el agua que tienen en stock, alimentos, bebidas, víveres. Las farmacias de Guadalajara tendrían que repartir medicina, etc, etc, etc. Todo esto obviamente está en convenio con el gobierno. El gobierno se encarga de todo esto. ¿Dónde? Sí, sí, claro, claro, todo eso, pero se encarga pues de eso. Otra cosa, por ejemplo, durante un terremoto, por ejemplo, lo que pasó ahora en septiembre aquí en México, que mucha gente se quedó sin casa, sin agua, etc, etc, etc. Lo que hace el gobierno japonés, también a través de seguros y todo esto, es en los patios de las escuelas construyen casas temporales. En 2 días construyen 1000 casas, ¿no? Así de tabla roca, de modulares, ¿no? Lo que sea. Y ahí empiezan a meter a la gente. Y se supone que no tienen que estar ahí más de 3 meses, porque tienen un problema socioeconómico. Entonces tienen que empezar a reconstruir casas por medio de los seguros. Todos los japoneses tienen aseguradas las casas, como nosotros aquí los coches, allá todos sus casas. Cosas así, ¿no? Entonces, tienen toda esta capacidad pues económica de asegurar a sus habitantes, que no creo que les preocupe tanto. Ahora, lo que les comentaba, con toda esta información que tienen, que generan y que pueden recaudar los investigadores japoneses, hay algo que creen que se está generando. Es un gran terremoto de magnitud. Este terremoto de arriba es el de Fukushima, el que les digo, el de 2011. Una magnitud de 9.0 en nuestra escala. Y este sería el megaterremoto de la falla de Nankai, con una magnitud de 9 a 9.1. Este terremoto, como ellos lo ven, es un terremoto con un periodo de retorno de 1000 años. Entonces, no tienen registros de que haya pasado antes, pero están viendo que las placas tectónicas se están moviendo, hay demasiada energía acumulada, entonces a cualquier momento puede explotar. Nos dijeron que cuando yo estaba allá que podía pasar en cualquier momento, afortunadamente no pasó. Y entonces ahorita están esperando ya nada más que pase. Tienen completamente todos los equipos y preparación. De hecho, cuando en septiembre mandaron al Tech Force, mandaron equipo y ayuda de Japón para México. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Estas son los datos del de 2011, ¿no? La superficie, porque también viene acompañado obviamente de un tsunami,
La superficie que se mojó tierra adentro son 561 kilómetros cuadrados. Se aproxima que con este va a ser 1015 kilómetros cuadrados, ¿no? Aproximadamente 1.8 veces el área, ¿no? La cantidad de personas que viven en esta área que se supone que se va a inundar eran en este caso 620,000, acá son 1.630.000 personas, ¿no? Aproximadamente 2.6 veces. Y las personas muertas o desaparecidas durante el 2011 fueron aproximadamente 18.800. En esta se aproxima que sean 323.000 personas las que se van a morir. O sea, el gobierno japonés ya dice 323.000 personas, ya muchas gracias por participar, pero ya no, ¿no? Aproximadamente 17 veces. Entonces, eso ya lo tienen contemplado. Suena muy frío, suena muy, tal vez, macabro si quieren, pero ya lo tienen cuantificado y lo que quieren es, ya saben que ese es el peor caso posible, entonces ya nada más es de eso hacia menos, ya con que sea una menos ya es ganancia, ¿no? Y bueno, el daño a los edificios, esto se refiere a completamente colapsados, con aproximadamente 130,000, se cree que con ese terremoto van a ser 2.380.000 edificios, ¿no? Entonces, esto es con lo que ahorita están vueltos locos los japoneses, están viendo la manera de que afecte lo menos posible, con lo que les decía que tienen alrededor de 3 minutos para evacuar. Una vez que llega el terremoto, viene el tsunami acompañadito después. Entonces, se supone que para este van a tener alrededor de 1 minuto para alcanzar a evacuar. Nos hicieron hacer un ejercicio de esto, un simulacro de evacuación. Claro que en 1 minuto ni siquiera salí del salón donde estaba, pero los japoneses así, en cuanto suena, dejan todo lo que está y despacito, tampoco corren ni nada, ni se empujan, van despacito todos uno tras de otro. Es bastante interesante ver todas esas cosas. Entonces es un poco de lo que está pasando en el mundo, en lo que está pasando en Japón, que es un país primermundista, y digo, bueno, ¿qué nos falta a nosotros para poder hacer esto? Claro que son muchísimas cosas, ¿no? Aquí lo primero que nos dicen es que son noticias falsas, que no creamos en un megaterremoto. Eso están diciendo ahora, no te creas en las noticias, no es cierto, no hay manera de predecirlo. Exacto, es lo que dicen. Sí, de hecho los japoneses también nos decían, es que es muy difícil, no es que sea imposible, es muy difícil porque tienes que tomar muchísimas cosas, tienes que tener mucha gente especializada en ciertos rubros, todos combinados para poder elegir algo así. Pero pues hasta la fecha alcanzan a salir y a evacuar, entonces creo que sí tienen un poco de esto, tal vez no sea como que decir, ¿sabes qué? Ya mañana a las 3 de la tarde te vas a tener que correr, pero pues tienen un aproximado de, ¿no? Y tienes la capacidad de prepararte antes de que haya algún desastre natural, que creo que es algo de lo que nos falta completamente aquí en México, ¿no? Y bueno, parcialmente. La cultura creo que es lo que más nos falta.